Muy bien, vamos a iniciar. En esta oportunidad vamos a culminar la evaluación imagenológica del sistema nervioso central con lo correspondiente a la evaluación de la columna vertebral. Los objetivos de la sesión de hoy van a ser reconocer la anatomía imagenológica en esta ocasión de la columna. Igualmente vamos a evaluar algunos escenarios clínicos con respecto a qué estudio de imagen seleccionar en cada uno. Luego, identificar hallazgos clave de las patologías seleccionadas y finalmente algunas breves palabras sobre interpretación asertiva de hallazgos imagenológicos similares. Con respecto a la anatomía, lo primero que vamos a revisar es la anatomía del continente óseo, que es básicamente la columna vertebral, en sus distintas porciones. Dependiendo del segmento van a haber algunas variaciones, pero en esencia todos los segmentos van a tener un cuerpo vertebral señalado aquí con el color morado, luego los pedículos y posteriormente las apófisis transversas. En sentido posterior y craneal, las apófisis articulares superiores y en sentido posterior y caudal, los procesos articulares inferiores. Posterior a ese segmento tenemos las láminas y finalmente en el sentido más posterior los procesos espinosos. Además del continente óseo tenemos estructuras ligamentarias o de sostén que son las que permiten o garantizan la alineación de los segmentos vertebrales y esencialmente o a grandes rasgos en todos los segmentos distinguimos el ligamento longitudinal anterior señalado acá en color azul, el ligamento longitudinal posterior señalado en salmón y en sentido más posterior el ligamento amarillo caudal al segmento C2. Todas estas son estructuras que pueden ser objeto de patología, sobre todo en el contexto traumático, y cuya evaluación es esencialmente por resonancia magnética. Además de eso, tenemos en cada segmento vertebral, por supuesto, algunas variaciones de las estructuras o las partes blandas en general periespinales o perivertebrales. En esta imagen de resonancia magnética, la columna cervical están representadas solamente lo relacionado al espacio perivertebral, que tiene además en el segmento cervical una subdivisión anterior que se llama prevertebral y una subdivisión posterior que se llama paraespinal. En los segmentos dorsal y lumbar nos referimos a estas estructuras o a estas partes blandas como partes blandas perivertebrales y luego podemos ser un poco más específicos con respecto a si la localización es anterior, paraespinal derecha o izquierda o posterior. Con respecto a la anatomía imagenológica, vamos a evaluar las distintas técnicas que tenemos disponibles. En primera instancia, la radiología simple. En este caso corresponde a un paciente masculino de 20 años con una cervicalgia no traumática. En este caso estamos viendo una proyección lateral de columna cervical que nos permite evaluar las estructuras óseas con muchísima resolución. En principio, identificar el número, la altura y la alineación de los cuerpos vertebrales del segmento que estamos evaluando y precisar si existe, sobre todo en la proyección AP complementaria, alguna lesión o alteración de la radiolucidez o de la, de la radiopacidad de la médula ósea. Otra de las cosas que tenemos que evaluar es el espesor del canal medular. Generalmente en radiología es una evaluación indirecta en relación con el aspecto posterior de los cuerpos vertebrales y la articulación de los elementos posteriores, y además tenemos proyecciones complementarias oblicuas ideales para evaluar la amplitud de los neuroforámenes, en este caso del lado derecho y del lado izquierdo. El siguiente método de imagen que tenemos disponible para evaluar la patología de columna vertebral es la tomografía. En este caso disponemos de dos ventanas para precisar si existe patología o no.
La primera de ellas es la ventana ósea, como esta imagen de plano sagital de columna cervical que vemos, que nos ilustra bastante bien lo que vimos en la radiología simple con respecto a las estructuras óseas. Nos permite muchísimo más detalle con respecto a la indemnidad de la médula ósea y si existen o no lesiones. Nos permite identificar además el plexo basivertebral que ingresa a los cuerpos vertebrales por el aspecto posterior de los mismos. Y cuando hacemos la evaluación en la ventana de partes blandas, podemos, aunque con poca resolución, evaluar el contenido del canal medular, el cordón medular y sobre todo en plano axial lo que representan las partes blandas del compartimiento perivertebral, prevertebral en el segmento cervical únicamente y luego básicamente representado por las estructuras musculares paraespinales. El plano axial de la tomografía, por supuesto, nos demuestra con muchísima mejor resolución todos los elementos óseos de la anatomía vertebral y, por supuesto, las relaciones en caso de que exista alguna patología de naturaleza ósea. Ambos métodos, es decir, la radiología simple y la tomografía, tienen las grandes dificultades de que no son ideales para evaluar el cordón medular, las raíces neurales y tampoco a satisfacción toda la patología relacionada con ligamentos, discos intervertebrales y partes blandas perivertebrales. El último método de imagen tridimensional del que disponemos es la resonancia magnética, que es el método ideal para evaluar el cordón medular, las raíces neurales y los discos intervertebrales y los ligamentos. Generalmente estas lesiones, el protocolo de evaluación de columna por resonancia magnética incluye al menos 3 secuencias. La primera es la secuencia T1, como esta de columna cervical que vemos aquí, que nos demuestra en primera instancia la indemnidad o no de la intensidad señal de la médula ósea de los cuerpos vertebrales. En este caso, igual que vimos en encéfalo, el líquido cefalorraquídeo en la secuencia ponderada en T1 es oscuro, es gris o hipointenso. La secuencia ponderada en T2, si identificamos una lesión en la médula ósea en T1, nos ayuda a precisar junto con la siguiente secuencia de que puede tratarse. Además de eso, es la secuencia ideal para evaluar si existen o no lesiones intramedulares o lesiones en el interior del canal medular y por supuesto nos permiten identificar todas las estructuras de sostén como conversamos hace unos minutos. Aquí fíjense cómo vemos a satisfacción el ligamento longitudinal posterior, ligamento amarillo en el aspecto posterior del canal medular y todas las estructuras de partes blandas con altísima resolución. Hay una tercera secuencia mandatoria para evaluar columna, que es la secuencia STIR, que es una secuencia ponderada en T2, pero ahora con supresión de grasa. Eso tiene dos utilidades importantes. En principio, recordar que la médula ósea fundamentalmente, a medida que se va sustituyendo, está constituida por grasa y por esa razón para dilucidar lesiones de origen no adiposo, la secuencia es ideal. Además, si existiera alguna lesión de ligamentos representada como edema en las partes blandas o como líquido dentro de los ligamentos, si tuviese alguna ruptura, esta es la secuencia ideal para demostrarlo. Y exactamente igual que en el T2, en este caso el líquido cefalorraquídeo se ve blanco o brillante. En estas dos secuencias, en T2 y en STIR, hay que tener en consideración que pueden producirse algunos artefactos dentro del canal medular que no representan lesiones y que son secundarios al latido o a la pulsación de flujo del líquido cefalorraquídeo dentro del canal medular. Generalmente, las evaluaciones de columna por resonancia magnética, además de incluir secuencias disculpen, además de incluir secuencias
sagitales con frecuencia incluyen secuencias axiales localizadas a nivel o bien de los discos intervertebrales si se tratara de una patología discal, o bien a nivel de lesiones intramedulares o intra o extradurales si las hubiere. Otra de las grandes ventajas de la resonancia magnética es que permite hacer la evaluación de los plexos cervical y lumbar, como en este caso. Es una secuencia STIR en plano coronal, donde tienen representado o diagramado en colores del lado derecho las aferencias desde la médula cervical hasta la región escapulohumeral del plexo braquial. Exactamente la misma secuencia, podemos utilizarla para evaluar plexo lumbar y sus patologías con la única precisión de que la evaluación morfológica no amerita el uso de medios de contraste solo cuando tengamos sospecha de infiltración perineural, cualquiera sea su naturaleza. Con respecto a la selección del estudio adecuado para evaluar patología de columna, vamos a utilizar el mismo esquema que hemos venido empleando hasta el momento. Los estudios que vamos a mencionar básicamente se centran en radiología, tomografía y resonancia magnética. Las aplicaciones de ultrasonido no están tan vinculadas con la práctica del médico internista, por ello no las vamos a tratar en esta sesión. En el escenario del paciente que se presenta con mielopatía, si la naturaleza es postraumática, el primer estudio de imagen debe ser una tomografía, pero debe hacerse evaluación complementaria e inmediata con resonancia magnética. ¿Por qué? Porque el objetivo de ambos estudios es distinto. Con la tomografía vamos a evaluar si existe algún hematoma o lesión fundamentalmente del continente óseo, y con la resonancia magnética vamos a evaluar lo relacionado con lesiones del canal medular, el cordón medular y los nervios. Igualmente, por supuesto, todas las lesiones de ligamentos y partes blandas cuya resolución de contraste es muy superior en resonancia magnética. En el caso de que la mielopatía no sea traumática, la evaluación es exclusiva por resonancia magnética y solamente está indicada de forma absoluta el uso de medio de contraste cuando se trate de una infección o de una neoplasia. Sin embargo, tal como vimos en encéfalo, la sesión previa, podemos tener hallazgos suficientemente diagnósticos intramedulares en el estudio simple. Exactamente igual que pasa en el encéfalo, solamente si tenemos afectación meningia o perineural exclusiva, no es posible identificarla si no administramos medio de contraste. En un escenario en el cual el paciente se presenta con plexopatía braquial o lumbosacra, independientemente de su naturaleza, si es traumática, no traumática o si se trata de un paciente oncológico, siempre la evaluación va a ser por resonancia magnética con indicación relativa de uso de medio de contraste en las no traumáticas y con indicación absoluta en pacientes oncológicos. En los pacientes que se presentan con cervicalia con o sin radiculopatía, cuando el escenario es no traumático, la evaluación inicial puede ser una radiología simple y posteriormente una resonancia magnética si la radiología no explica la naturaleza de los síntomas. Cuando los pacientes tienen cirugías espinales previas, debe siempre iniciarse por un estudio radiológico, posteriormente un estudio tomográfico para valorar el impacto de los cambios postterapéuticos, en este caso postquirúrgicos, sobre los síntomas, y finalmente una resonancia magnética. Cuando se trate de un contexto en el cual sospechamos infección o se trate de un paciente oncológico con probable infiltración, debe hacerse el estudio con administración de medio de contraste. Y finalmente, cuando el paciente consulta por lumbalgia o radiculopatía, si se trata de una lumbalgia no complicada, que no tiene signos de alarma, el estudio imagenológico no está indicado de entrada. En pacientes de bajo riesgo, la recomendación es iniciar tratamiento médico o conservador, y si este tratamiento falla después de 6 semanas o el paciente definitivamente es candidato a cirugía, hacemos entonces un estudio de imagen por resonancia magnética. En el caso de que los síntomas sean secundarios a un trauma de baja velocidad, a un paciente osteoporótico, anciano o con
historia de uso de esteroides, iniciamos la evaluación con una radiología simple, luego una tomografía simple y culminamos con una resonancia magnética sin contraste. En el caso de que se asocien signos de alarma como sospecha de neoplasia, infección o inmunocompromiso, el estudio va a ser siempre resonancia magnética con administración de medio contraste. Y finalmente, si los síntomas progresan o aparecen nuevos, y en casos de síndromes de cauda equina o progresión rápida de déficit neurológico, el estudio inicial va a ser siempre una resonancia magnética simple y con base en los hallazgos de ese estudio definir la necesidad o no de administrar medio de contraste. Con respecto a la identificación de hallazgos clave en los estudios de columna, la propuesta para analizar la imagen sistemáticamente va en este sentido. En principio, concentrarnos en las vértebras, identificar su número, altura, alineación y las características de la médula ósea dependiendo de la técnica de imagen. En radiología simple se va a tratar de fundamentalmente el grado o de radiopacidad o densidad que tenga, dependiendo del grupo etario del paciente y de otros datos clínicos. En el caso de la tomografía nos vamos a referir a densidad de la médula ósea y en el caso de la resonancia magnética a su intensidad de señal. A continuación evaluamos el canal medular y su amplitud, si existen o no lesiones en su interior, igualmente los neuroforámenes y su contenido, que es fundamentalmente los nervios, las raíces nerviosas y estructuras vasculares. A continuación los ligamentos, que como les comenté se evalúan exclusivamente por resonancia magnética. Luego el cordón y el cono medular, es importante precisar su ubicación en estudios de columna dorsolumbar, sobre todo si el paciente va a ser sometido o no a un procedimiento de punción lumbar. Luego los discos intervertebrales y finalmente todo lo que esté contenido en el espacio perivertebral, que varía por supuesto dependiendo del segmento que estemos evaluando. Vamos ahora a iniciar con los casos clínicos. El primero de ellos es un paciente que no nos produce o no nos aporta mayor información clínica. Con base en esta neuroimagen les pregunto, los hallazgos que vemos son compatibles con espondilodicitis, metástasis líticas o metástasis blásticas. Espondilodicitis y metástasis blásticas. Okay, vamos a revisar el caso completo y luego aclaramos la inquietud de las metástasis. El caso no tiene mayor información clínica, generalmente estos son pacientes que se presentan con dolor y si no hay hallazgos asociados, poco probable que tengamos radiculopatías o síntomas de otra naturaleza, pero la presentación imagenológica es absolutamente característica. Este es un estudio de resonancia magnética lumbar sin y con administración de medio endovenoso. Esta primera secuencia que estamos viendo es una secuencia ponderada en T1. Fíjense que el líquido cefalorraquídeo es oscuro, es hipointenso, y lo que llama la atención es que hay una alteración de la intensidad de señal de la médula ósea en los segmentos o en los cuerpos vertebrales L1 y L2, y está incluido el espacio intervertebral y su contenido, es decir, el disco L1, L2. En la secuencia ponderada en T2 es tan evidente la alteración de la intensidad de señal de la médula ósea, sin embargo, es muchísimo más demostrativo la hiperintensidad del disco L1-L2 y además el compromiso de la amplitud del canal medular que existe por la alteración o el compromiso de los cuerpos vertebrales L1 y L2, que producen una estenosis de canal medular. Y ojo, porque como estamos en el segmento de L1, L2, no podemos hablar de compresión medular porque se trataría de una médula anclada, la médula está proximal o el cono medular discurre o yace craneal
a la lesión que estamos viendo y por ende puede haber compresión radicular, pero no así de la caudequina, pero no así del cordón medular. En la secuencia STIR o T2 con supresión grasa, anulamos la intensidad normal de la médula amarilla y por esa razón los cuerpos vertebrales se ven tan hipointensos y destaca o es mucho más evidente la alteración de la intensidad señal de la médula ósea de los cuerpos L1 y L2, que en este caso tiene un comportamiento predominantemente hiperintenso, y que esa combinación de hipointensidad en T1, hiperintensidad en T2, que persiste en STIR, es lo que nos permite inferir que se trata de edema óseo. A continuación se realizan secuencias posteriores a la administración de medio de contraste. Les voy a mostrar primero la idónea, que es un T1 con supresión grasa, que igualito que el STIR anula la intensidad de señal de la médula ósea de las vértebras que son normales, demuestra la impregnación anormal de los cuerpos vertebrales L1 y L2 y por supuesto toda la grasa intraabdominal, retroperitoneal y de las partes blandas también demuestra baja señal. Esta es la secuencia ideal para evaluar el realce en varias zonas de la anatomía, en el caso de hoy puntualmente en la columna, porque cuando administramos medio contraste y no suprimimos grasa T1, obtenemos imágenes como esta. Es decir, estos cuerpos vertebrales realzan de forma normal, pero eso no es absolutamente evidente o puede ser confusa la interpretación porque no hemos suprimido la médula ósea amarilla del resto de los cuerpos vertebrales, que en secuencias T1 y T2 se ve hiperintensa. Por eso la necesidad de utilizar supresión grasa en la columna para demostrar dónde está realce anormal, sobre todo en las estructuras óseas. En este caso, que resumen los hallazgos que tenemos. Primero tenemos edema óseo con morfología anormal de los cuerpos vertebrales L1 y L2. Tenemos alteración de la intensidad de señal con contenido líquido del disco intervertebral L1 y L2 y además tenemos como consecuencia un desplazamiento del muro posterior, incluso puede haber algo de colección epidural que produce disminución de la amplitud del canal medular con compresión de la caudequina. Por estar afectados la médula ósea, es decir, los cuerpos vertebrales, el disco intervertebral con o sin compromiso del espacio epidural y del canal medular, se trata de una espondilodisquitis. ¿Por qué? Porque tenemos el componente óseo representado por una osteomielitis, que generalmente en columna lo llamamos espondilitis, y tenemos el componente discal que representa la disquitis. Este otro caso corresponde a un paciente masculino de 25 años que consultó por cervicalgia y parestesia braquial derecha de un mes de evolución. Posteriormente se asociaron fiebre y caquexia y con base en esa neuroimagen les pregunto lo que vemos en la imagen, perdón, hay varios hallazgos y les pregunto qué no demuestra esa imagen. Colección perivertebral, compresión medular, osteomielitis o disquitis. Señalan el hallazgo negativo. Muy bien. Colección perivertebral, sí está. Ostitis, sí está. Y pues, como la mitad del grupo, en efecto, lo que no identificamos es disquitis. Vamos a revisar el caso completo.
En este caso, por tratarse de un paciente con cervicalgia no traumática al que posteriormente se asocia fiebre y caquexia, y además teníamos un déficit neurológico braquial derecho, no hay ninguna duda de que el estudio inicial debía ser una resonancia magnética. En este caso estamos viendo la secuencia ponderada en T1 del segmento cervical, donde con base en el esquema que revisamos hace unos minutos, lo primero que demostramos es que existe una alteración de la intensidad señal de la médula ósea proximal a T2. Además de eso, vemos lesiones de intensidad señal anormal, fundamentalmente de localización prevertebral, y vemos dos colecciones epidurales que producen compresión del cordón medular. Corroboramos los hallazgos en la secuencia ponderada en T2, donde es mucho más evidente el compromiso de la amplitud del canal medular, por lo menos en dos segmentos. Además de eso, la alteración de la configuración de los cuerpos vertebrales y el compromiso prevertebral representado por, en principio, estas áreas de intensidad de señal heterogénea, de contornos definidos, es decir, son lesiones con cápsula que podemos caracterizar muchísimo mejor en el plano axial. Voy a avanzar de la unión glanocervical hacia abajo. Fíjense que la localización es fundamentalmente prevertebral con directa conexión a los cuerpos vertebrales de la región cervical. El compromiso es bilateral e incluso produce estenosis del canal medular por el compromiso epidural y del neuroforamen C6 y C7 del lado derecho. Posterior a la administración de medio contraste, vemos el realce típico capsular o anular de las colecciones, y como tenemos supresión grasa de forma adecuada, vemos que los cuerpos vertebrales que demostraban disminución de la intensidad señal en la secuencia ponderada en T1 tienen además realce anormal. Por esta razón, tenemos compromiso óseo que traduce osteomielitis o espondilitis. En este caso, los discos intervertebrales mantienen su intensidad de señal habitual, no hay signos de compromiso discal. Sí hay compromiso epidural, al menos en dos segmentos con compresión del canal medular, y además se asocian extensas colecciones prevertebrales en la región cervical. En este caso, entonces, de un caso de espondilitis con un componente de colección fundamentalmente prevertebral y epidural anterior, al menos en dos segmentos, secundario a tuberculosis, es decir, lo que estamos viendo corresponde a una enfermedad de Pott. Característico que lo cardinal sea la afección de las estructuras óseas y no de los discos intervertebrales en esta entidad. Este es un caso acompañante de una paciente femenina longeva con dorsolumbalgia, que en el contexto no traumático se evaluó inicialmente con resonancia magnética. Esto que ven aquí es una imagen de columna completa ponderada en T2, donde identificamos con mucha facilidad que hay alteración multifocal de la intensidad señal de la médula ósea de varios cuerpos vertebrales. Además de eso, tenemos compromiso intradural en al menos dos segmentos. Lo corroboramos en esta otra secuencia ponderada en T2, con un campo de visión centrado en la médula dorsal o en la columna dorsal. Fíjense que además tenemos alteración de la configuración vertebral con signos de fractura y colapso
en varios segmentos, al menos T1, T3 y T5. Hay compromiso de los elementos posteriores con lesiones de baja intensidad de señal y compresión medular secundaria a estas lesiones intradurales. La secuencia ponderada en T1, que es la ideal para la evaluación inicial de la médula ósea, demuestra o confirma exactamente los mismos hallazgos, y la evaluación en plano axial muestra que además se asocian adenopatías en la región infraclavicular bilateral. En el mediastino hay lesiones nodulares intrapulmonares, voluminoso plastrón axilar del lado izquierdo. En sentido posterior volvemos a certificar los hallazgos extradurales que habíamos visto en las imágenes sagitales, que prácticamente comprometen toda la longitud de la columna. En este caso de lesiones multifocales con fracturas asociadas, con compromiso de elementos posteriores, lesiones además intradurales, tenemos compromiso además external y las múltiples adenopatías que vimos. Por supuesto, el primer planteamiento es que se trate de un contexto oncológico secundario y evaluando en conjunto los hallazgos que demostró la resonancia magnética de columna completa, el primer planteamiento es que se trate de una enfermedad metastásica con la primera opción a descartar de origen mamario. Este otro caso corresponde a una paciente femenina de 40 años con paraparesia crural y trastornos esfinterianos, y con base en esa neuroimagen les pregunto qué demuestra: dilatación del canal central, una lesión intramedular longitudinal extensa, expansión medular o todas las anteriores. En efecto, todas las anteriores están representadas. Vamos a revisar el caso completo. Sin ninguna duda, esta paciente, por los múltiples déficits neurológicos que presentó al momento de consultar, no tenemos duda, sobre todo en un contexto no traumático, que el estudio de elección es una resonancia magnética. En este caso, además de evaluar de todos los segmentos vertebrales, únicamente secuencia de la gente 2. Esta es la imagen que vimos en plano sagital del segmento cervical, que demuestra que hay una alteración de la intensidad de señal del cordón medular multifocal. En este caso vemos al menos una que compromete el espesor del cordón medular desde el segmento C2 hasta el segmento C6. Se asocia además dilatación multifocal del canal central, y fundamentalmente en el segmento C3, C4 hay expansión o aumento del diámetro posterior del cordón medular. La imagen de la columna dorsal demuestra que existe otro foco u otra lesión de similares características, con dilatación del canal central, aumento del diámetro anteroposterior del cordón, con incremento de la intensidad señal intramedular, que por comprometer, sobre todo en la lesión más craneal, más segmentos vertebrales, se define como una lesión de segmento largo o longitudinalmente extensa. En plano axial, avanzamos de la unión craneocervical hacia caudal. La distribución de la alteración de intensidad de señal es polimórfica. En este caso tenemos afección de la hemimédula derecha. Cuando avanzamos hacia el segmento C5-C6, que vemos el incremento de los diámetros del cordón medular, prácticamente todo el cordón está comprometido, y luego en un sentido más caudal
fundamentalmente la sustancia gris de la mimema del lado izquierdo. En este caso, con base en la presentación clínica y en los hallazgos de la columna por resonancia magnética, se realizó un estudio de encéfalo que fue completamente normal y se realizaron estudios serológicos en líquido cefalorraquídeo que reportaron anticuerpos antiacuaporinos 4 positivos y se concluyó el caso como una neuromielitis óptica. Este es un caso acompañante de un paciente masculino con diagnóstico de leucemia linfocítica crónica que consultó por cuadriplegia. Vamos a ver una resonancia magnética cervicodorsal sin y con administración de medio de contraste. En este caso, la secuencia ponderante 2 de columna cervical demuestra que existe un incremento en la intensidad de señal del cordón medular con aumento de su hilo anteroposterior que compromete más de 3 segmentos vertebrales, por ende es una lesión longitudinalmente extensa. La secuencia ponderante 1 demuestra que hay una disminución difusa de la intensidad señal de la médula ósea de prácticamente todos los segmentos vertebrales. La secuencia axial, la secuencia T2 en plano axial demuestra además que hay extensas adenopatías en la región cervical bilateral y confirma lo que habíamos visto en plano sagital del compromiso del espesor total del cordón medular en ese segmento. Caudalmente vemos hallazgos similares con incremento sobre todo de la porción ventral, de la intensidad señal de la porción ventral del cordón medular dorsal. Persiste la disminución difusa de la intensidad señal de la médula ósea y posterior a la administración de medio de contraste vemos realce intramedular anormal en los segmentos proximales de la columna cervical y en la porción ventral del cordón medular dorsal. Este es un caso infrecuente de infiltración leucémica de la médula espinal. Con respecto a la interpretación de las lesiones intramedulares, la topografía es uno de los datos claves que permite que ante el hallazgo de un incremento de la intensidad de señal intramedular en TOS y en STIR, que pueden o no ver hipointenso en el T1, que representa en su aspecto más esencial mielitis, es decir, inflamación de cualquier naturaleza de la médula espinal. La distribución topográfica puede aproximarnos a si se trata de una lesión vascular que comprometa la arteria espinal anterior o las ramas sulcales o la arteria espinal posterior, incluso cuando existe únicamente compromiso de los cordones anteriores, puede tratarse de una lesión de naturaleza vascular, y luego cuando tenemos afección de la región central del cordón medular, generalmente pensamos primero en lesiones de origen desmielinizante asociado no a trauma. Cuando se trata de lesiones multifocales de distribución posterolateral, predominantemente esclerosis múltiple es de los primeros diferenciales, y podemos tener mielopatías virales cuando se trate de lesiones multifocales laterales y simétricas. Con respecto a los datos para efectuar una interpretación asertiva de lesiones de columna vertebral, la primera recomendación es hacer un abordaje por compartimientos. En caso de las lesiones intramedulares, tenemos que poder precisar cuál es su extensión longitudinal para definir si son de segmento corto o largo, cuál es su topografía en plano axial, como acabamos de ver hace unos minutos, si son lesiones únicas o múltiples, si existen datos adicionales que nos permitan caracterizarlas como presencia de calcio, sangre o realce posterior a la administración del medio de contraste. Con respecto
respecto al compartimiento intradural, fundamentalmente tenemos que definir si existe o no compromiso meningio o perineural, que es una indicación absoluta de uso de medio de contraste en los estudios de resonancia magnética de columna. Y con respecto al compartimiento extradural, tenemos que definir si el compromiso es único o múltiple de las siguientes estructuras: discos intervertebrales, médula ósea, ligamentos y partes blandas. Y definir si la naturaleza del compromiso óseo es de naturaleza lítica, de naturaleza blástica o con matriz condroide, que nos permita aproximarnos a cuál puede ser el diagnóstico diferencial de la lesión ósea que identifiquemos. En cualquiera de los compartimientos tenemos que definir si existe o no estenosis del canal medular, compresión de la médula espinal o compresión de las raíces, bien sea de la caudequina, es decir, dentro del canal medular, o en los forámenes. Para con ello, en principio, justificar la clínica del paciente y definir probablemente su etiología. En cualquiera de los casos, en contextos no traumáticos, la evaluación va a ser exclusivamente por resonancia magnética, a menos que requiramos hacer una evaluación adicional del componente óseo que requiera evaluación complementaria mediante tomografía. Con eso concluye la sesión de hoy y en la próxima vamos a evaluar la introducción de imagenología torácica. Por favor, háganme saber a través del chat si hay alguna pregunta. Muy bien. Si no hay preguntas, nos vemos entonces en la siguiente sesión. Que pasen feliz tarde.